Dios les bendiga, amados hermanos. Pongámonos de pie, hermanos, y que este día no seamos solo espectadores, sino que podamos ser parte de este servicio que ofreceremos al Señor, de este sacrificio de alabanza. Amén. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que esa bendición y esa vida eterna puede llegar en cada hogar esta mañana, hermanos. Amén. Ministremos al Señor con gozo, hermanos. El león de Judá cada cadena romperá, de victoria en victoria Él nos llevará. El león de Judá cada cadena romperá, de victoria en victoria Él nos romperá, de victoria en victoria Él nos llevará. El león de Judá cada cadena romperá, de victoria en victoria Él nos llevará. Desde Sión enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sión enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Desde Sión enviará un libertador, un libertador, un libertador. Desde Sión enviará un libertador. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová, regocíjate en Jehová. Pueblo mío, regocíjate en Jehová. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su gloria. Nuestro Dios hizo los cielos y la tierra con su poder. Nada es difícil para ti, nada es difícil para ti. Oh grande Señor, poderoso y fuerte eres tú. Nada, nada, absolutamente nada, nada es difícil para ti. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en ti, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en ti, mora en mí. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Si el mismo Espíritu que a Cristo levantó mora en mí, mora en mí. Vivificará mi cuerpo el Espíritu de Dios.
Pasa en esta hora rompiendo las cadenas. Oh, que tu Espíritu Santo traiga libertad, Señor. Traiga libertad, Señor, para dejar nuestro lecho y poder andar, Señor. Oh Dios, para correr en pos de ti, Señor. Que tu gloria sea vista, Señor. Que podamos ver cómo hombres y mujeres corren hacia ti. Que podamos ver cómo jóvenes corren hacia ti. Que tu gloria sea vista otra vez, Señor. Por amor a tu nombre, Señor, gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Oh Espíritu de Dios, ven sobre mí y conquista mi corazón. Padre, gracias. Gracias por el espíritu de profecía esta mañana en este lugar, Señor. Gracias por el testimonio de Jesucristo, que aún a través de los cantos de Sión, tú hablas, Señor. Tú nos ministras. Oh, mi corazón se alegra esta mañana, se regocija en ti, porque eres bueno, porque eres un Dios de misericordia, de compasión, porque nos amas con un amor eterno, infinito, y porque te dignas
y te humillas a continuar hablando a nuestras vidas. Apreciamos tu presencia, oh Padre precioso. Apreciamos, Espíritu Santo, que te muevas en medio de nosotros. Cristo Jesús, gracias por estar aquí. Yo oro que esta mañana tú puedas hacer realidad cada uno de los cantos que hemos entonado, Señor. Necesitamos ser libres hoy, Señor, porque hay oprimidos en esta congregación. Hay hermanos y hermanas que están oprimidos por el enemigo, por el engaño, por el error, el espíritu de engaño y de error que ha minado sus mentes y corazones. Pero hoy es el día de liberación para tu iglesia, Señor. Hoy tú vas a libertarnos una vez más de un área tan importante que en este tiempo necesitamos ser libres. Pero cumple, Señor, lo que hemos cantado hoy. Hazlo real en cada familia, en cada hogar, en el corazón más necesitado hoy aquí en León de Judá, Señor. Te lo suplicamos, te lo rogamos y te damos gracias, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Pueden ocupar sus lugares ahí en su casa, hermanos. Ciertamente nuestros corazones son tocados por la presencia de Dios. Cuando Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios se mueve en medio de su pueblo, hermanos, es imposible no ser quebrantado, no ser amado, no sentirse animado y consolado por el precioso Espíritu Divino. Y como he orado esta mañana, yo estoy alegre, estoy contento, hermanos, porque cada uno de los cantos que hemos entonado hoy, si usted puede repasarlos después, confirman lo que hoy quiero hablar a sus corazones. Definitivamente, esta es una palabra de Dios para esta congregación. Y es que hay temas que no son fáciles de compartir, hermanos. Hay temas que a uno como pastor, como predicador, a veces hay duda en nuestro corazón para dar un mensaje. Creo que en este tiempo, más que nunca, los mensajes que debemos compartir deben ser puestos siempre como cuando usted va a ser, y yo sé que algunos hermanos se dedican a eso, por lo menos hay una familia que yo sé que lo hace, es como cuando usted va a hacer un rico pan. Lleva un proceso, ¿verdad? Hay que tener la harina, todos los elementos, mantequilla quizás y otros elementos que se requieren para hacer pan. Amasarlo, preparar, después meterlo al horno. Y cuando sale del horno, ¡oh, qué rico olor y qué rico a nuestro paladar! Pero así es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que prepararse, tiene que haber una preparación. No es solo pensar, esto me gusta y voy a hablarle a la iglesia, voy a predicar. No es así. Tenemos que buscar hermanos que comparten reflexiones en la congregación, hermanas que también participan. Y cuando les toque compartir,
siempre busquen el rostro del Señor. Si el Señor habla algo a su mente, a su corazón, pónganlo en el altar, en ese horno, y díganle: Señor, esto es tu voluntad, y yo estoy seguro que Él va a bendecir. Yo sé que lo hacen porque yo he sido bendecido a través de esas reflexiones, pero nunca lo olvidemos. Y es que este podría ser una segunda parte del mensaje anterior, aunque tiene un título diferente. Pero tanto el mensaje del domingo pasado como este, hermanos, me ha costado compartir, pero hoy yo estoy animado porque, como les dije, los cantos, cuando uno canta con entendimiento y entiende lo que está cantando, creo que capta mejor lo que Dios quiere hacer. Y la mayoría de los cantos hablaban de ser libres. El león de Judá cada cadena romperá. El último, tantos que esperan ser libres de las cadenas de la opresión. Y amados hermanos, en estos días hay mucha gente que está oprimida, pero no solo en el mundo, sino aún dentro del pueblo de Dios. Uno de los versos que leíamos el domingo pasado era Amós capítulo 4, verso 12, que dice la segunda parte: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Hay que estar preparados para cuando Él nos llame. Todos los seres humanos tenemos algún tipo de miedo, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Algunos tienen miedo a las alturas, por ejemplo, miedo a los espacios cerrados, miedo a la oscuridad, miedo a hablar en público. Hay tantos miedos que se les llama fobias, ¿verdad? A eso. Miedo a la soledad, miedo al fracaso. Pero también, y ahí creo que sí, si usted no tiene miedo a las alturas o no tiene miedo a los insectos, por ejemplo, hay gente que le tiene miedo a una arañita pequeñita. Pero seguramente a esto sí le tenemos temor. Muchos tienen miedo a la muerte, a morir. Y el miedo, amados hermanos, el miedo tiene la capacidad de paralizarnos y de limitar nuestra vida. Cuando estamos temerosos, cuando hay miedo en nuestra vida, uno de los peligros es que nos estancamos y no podemos avanzar. El miedo nos paraliza. Si no lo conquistamos, por supuesto, el miedo llega a tener control sobre nosotros. Y el miedo se incuba en nuestra mente y empieza a gobernar y a dirigir nuestra vida. Es peligroso. Una definición de lo que es el temor dice que es el miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Y como yo he dicho en otras ocasiones, la gente también vive en temores como temor a ser asaltado, a ser secuestrado, a muchas cosas que pueden suceder en un día, ¿verdad? De pronto. Pero el temor hay que enfrentarlo y hay que aceptarlo. El Evangelio de Marcos, capítulo 6. Versículos 45 en adelante vemos una experiencia de los discípulos donde ellos manifestaron, como seres humanos normales, como usted y yo, temor. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida,
en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Escuche lo que sigue. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, este tiempo que estamos viviendo es un tiempo en que Dios, es un tiempo en que el Señor Jesucristo nos está viendo remar con gran fatiga. Es un tiempo en el cual el viento nos está haciendo contrario. Los eventos que estamos viviendo, hermanos. Pero el Señor ve nuestra tormenta. El Señor ve nuestra crisis. Ve la enfermedad, su situación difícil. Y Él nos dice: no temas, ten ánimo, yo estoy contigo, estoy al tanto de cada detalle que tú estás viviendo. Ahora bien, el miedo no es totalmente malo, en esencia. El miedo es una emoción que nos ayuda a evitar peligros, ¿sabía usted eso? Es hasta cierto punto un sistema de defensa del ser humano. Pero el verdadero problema es cuando este sistema se sale de control y comienza a afectarnos en lugar de ayudarnos. Los miedos que no son controlados pueden deteriorar nuestra confianza, escuche, y llegan a afectar aún nuestra salud mental. Y esto es lo que está pasando desde hace tiempo, desde el inicio de este virus, con mucha gente, y aún con los cristianos en estos días. Han entrado no solo en un temor, que es normal hasta cierto punto, han caído en un pánico. Y ese pánico, amados hermanos, está oprimiéndolos a algunos. Y Dios quiere hoy librarnos, y es el título de este mensaje: librados del temor a la muerte. Sí, podemos ser librados de muchos temores, pero hoy en este tiempo tenemos que ser librados como pueblo de Dios del temor a morir. Ser libres del pánico. ¿Cómo debe responder un cristiano al temor a la muerte, hermanos? En primer lugar, no debemos ignorarlo. Porque ahí está, es un evento que tarde o temprano, en el tiempo de Dios, vamos a tener que enfrentar. No debemos ignorarlo, existe, es real. Y hay gente que no le gusta, ¿verdad?, hablar de ese tema. En segundo lugar, hay que vigilar o cuidar nuestra confianza. ¿En quién está puesta nuestra confianza para poder enfrentar ese temor? Y en tercer lugar, tenemos que aceptarlo, como dije. Hay que aceptar que la muerte, tarde o temprano, la enfrentaremos. El miedo a morir no desaparece por completo, por lo que debemos estar preparados para enfrentarlo en su momento. Como dijo el abuelo de Spurgeon, ¿verdad?, que les decía yo en la ocasión pasada, él decía: ustedes, le decía a la iglesia, ustedes no necesitan gracia para morir hasta que llegue ese momento. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 4 al 7,
Lucas 12, 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En Isaías capítulo 8, versículos 11 al 13. Isaías 8, 11 al 13, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminare por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Escuche lo que dice después, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Amados, estos dos pasajes nos confrontan y nos animan a que nuestro temor sea el Señor, nuestro Dios. Y ninguna otra cosa más. Y quizá el problema está en que cuando el temor llega, hermanos, no acudimos a la fuente, no acudimos a la puerta correcta para poder ser librados del temor cualquiera que éste sea. Hablar de la muerte, hermanos, nos ayuda a vivir mejor, pero también a morir mejor cuando llegue el momento. Y como dije, el problema no es tener miedo, el problema es caer en pánico, que se vuelva una fobia que te controla todo el tiempo. Es algo normal tener miedo a la muerte. El Señor Jesús tuvo miedo, pero Él enfrentó la muerte. Ahora bien, vivir es un regalo divino. Es un privilegio, hermanos. Y hoy más que nunca, cada que despertamos, debemos dar gracias a Dios por ese privilegio. Como yo dije el domingo pasado, nadie queremos morir. Pero apreciemos la vida, hermanos. Es tiempo de apreciar la vida, de apreciar la familia, de apreciar a la pareja matrimonial, de apreciar a los hijos. Hijos, aprecien a sus padres. De apreciar a la iglesia, de apreciar a los hermanos del cuerpo de Cristo. De apreciar, es tiempo, hermanos, que Dios nos vea cada día apreciando la vida que nos concede. Eclesiastés capítulo 4, versículo 2, dice, y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. El sabio, el hombre más sabio de la tierra que ha existido, obviamente después del Maestro, después de Jesús. Él dice, yo bendigo y alabo a aquellos que mueren. Imagínense, más que a los que viven. Y en otra parte de este libro de Eclesiastés, dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque los que viven saben que han de morir. ¿Usted lo sabe? Es lo que dice la Escritura. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido.
También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense qué bendición es la muerte. Ya no hay odio. Ya no hay envidia. Muchos cristianos batallan con la envidia, con el odio hacia su prójimo. Pero cuando usted muere, dice, ya su amor, su odio y su envidia ya se acabaron también. ¿Cómo podemos vencer el miedo a morir, el temor a la muerte, hermanos? Primero, como mencionaba el domingo pasado, tenemos que estar seguros de haber sido perdonados. Y si ya experimentamos su perdón, el perdón de nuestros pecados, entonces debemos comenzar a ver la muerte desde otra perspectiva, como Dios la ve. Y más que eso, como Dios quiere que usted y yo, como hijos de Dios, la veamos. Sabemos y tenemos la seguridad de saber a dónde vamos, una vez que hemos sido perdonados. Y eso nos lleva o nos debe llevar a reconocer que este evento inevitable, tarde o temprano, lo encontraremos y atravesaremos esa puerta. Pero la muerte para el cristiano es una bendición. El cristiano verdadero cree que la muerte para él es una bendición. ¿Nos duele? Por supuesto, hermanos. Sí, nos duele cuando alguien parte, cuando alguien muere. Lloramos por él o por la persona que amamos, que se fue. Nos sentimos tristes porque la extrañamos, porque los extrañamos, pero no hay amargura en nuestro corazón hacia Dios o hacia alguien más por ello. Esa es la diferencia entre alguien que no conoce a Cristo y alguien que sí lo conoce, o debiera ser la diferencia. Filipenses capítulo 1. El apóstol Pablo Filipenses 1, verso 21. Mas, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué es morir para el cristiano? Es ganancia. Es una bendición. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué es mejor? Según el apóstol Pablo, partir con Cristo. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y él tenía ese conflicto. Pero él quedó todavía un tiempo más. La muerte, que es la separación, no debe ser motivo de lamento, hermanos. Como dije, ¿nos duele? Sí. ¿Lloramos? Sí. Nos entristece. Pero la esperanza debe estar que veremos una vez más a aquellos que el Señor ha llamado a su presencia. El mismo Señor Jesús lloró afuera de la tumba de su amigo Lázaro. Pero el cristiano verdadero como Jesús llora no de amargura, sino porque extraña al ser querido. ¿Qué pasa con los incrédulos? Por el contrario, el dolor es causado por amargura, por rabia. Ellos sienten culpabilidad por lo que no hicieron o no dijeron. Por eso hay que apreciar la vida y a nuestros seres queridos cada día,
mostrarles ese cariño, ese aprecio, palabras de amor, de cariño, de aliento. Pero ¿cómo vencemos ese temor a morir, hermanos? La esperanza es una de ellas. La fe es otra. Fe y esperanza son dos cosas que nos ayudan a poder vencer ese temor. Charles Spurgeon dijo que el temor a morir puede llevarnos a deshonrar a Cristo. Él era un hombre de Dios. Y es que el cristiano parece que cree en Jesús, cree en Dios cuando está fuerte, pero no puede creer en Él cuando está enfermo y débil. Y eso es un mal testimonio a los impíos, hermanos, a la gente que no tiene a Jesús. Pero cuando el cristiano actúa diferente, entonces hasta los mismos impíos se sorprenden. Y eso puede hacer que ellos lleguen a conocer al dador de vida que es Cristo Jesús. El testimonio que demos en medio de una situación así. Salmo 68 y versículo 20. Salmo 68, verso 20 nos dice: Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Dios es el único que nos puede librar. El capítulo 48 de los Salmos, verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Y escuche lo que dice al final: Él nos guiará aún más allá de la muerte, porque cuando uno muere, cuando una persona, cuando un hijo de Dios muere, el Señor lo toma de su mano y aún ahí lo va guiando y lo va dirigiendo. Es lo que dice el salmista: Él nos guía en este tiempo terrenal, pero aún más allá de la muerte. Hebreos capítulo 2. Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque el diablo es el que ha oprimido a muchos cristianos con ese pánico, no con el temor, como ya dijimos, todos experimentamos ese temor. Pero Él ha hecho que muchos cristianos caigan en un pánico. Y ese temor los está controlando, los está oprimiendo. El diablo los está oprimiendo. Y dice el verso 15: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí, Jesucristo es el único que puede librarnos de ese temor y de esa cadena que probablemente algunos tengan en este tiempo, aquí, en esta congregación. Como cristianos, quizás se nos ha olvidado que nosotros estamos llamados a estar inclusive dispuestos a entregar nuestra vida por Cristo, por causa de aquel que la entregó por nosotros. Estaba recordando, oyendo un mensaje que un hermano compartía sobre la persecución
no era el tema, pero él empezó a hablar de los cristianos que fueron perseguidos en el tiempo del apóstol Pablo, de los discípulos, y como ellos, muchos, la mayoría, podían aferrarse a su fe sin problema. Y no importaba las amenazas que les hicieran, ellos se mantenían firmes en su fe, sabiendo que iban a morir. Necesitamos quizá esa misma actitud en nuestro corazón. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo: porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Qué bonito es cantar coros y cantos como los que entonábamos hoy, hermanos. Pero cuando los canta uno con entendimiento, a veces uno no sabe ni lo que canta. Pero cuando uno lo entiende, dice: Dios mío, ¿qué estoy cantando? Y ya va a ver, ahorita le voy a mencionar alguno que seguramente ha cantado. Y no lo estamos creyendo. Bueno, uno de los cantos que entonábamos hoy no es muy comprometedor, pero decía: te amo y algún día tu rostro veré. Cuando canta esa frase, ¿qué siente usted? Pues si estamos en su presencia, sentimos muy bonito aquí adentro, ¿verdad? Y algún día tu rostro veré. Pero el problema es que no queremos que llegue ese día. Pero estamos cantando que algún día su rostro veré. Y eso es cuando ya estemos en su presencia. Como dice el apóstol Pablo, cuando lo veamos cara a cara. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 13 en adelante. Primera de Juan 4, 13. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Dios quiere perfeccionarnos en estos días difíciles, donde por todos lados se oye de la muerte, donde diariamente las muertes aumentan. Él quiere perfeccionarnos en su amor, y el amor es Él mismo, es su naturaleza. ¿Para qué quiere perfeccionarnos? Para que no caigamos en ese pánico, hermanos, que muchos han caído. Este pasaje nos dice: nos ha dado de su Espíritu. Somos testigos y sabemos que Dios es el Padre y ha enviado a su Hijo Jesús, que es el Salvador. Lo hemos confesado, hemos creído en Él. Y en Él, dice este pasaje, no hay temor. Que Él pueda, que el León de Judá pueda perfeccionarnos en su amor. Y que hoy pueda romper esa cadena, atadura, opresión de pánico en nuestros corazones. El cristiano verdadero que contempla la muerte con gozo es un libro abierto, es un sermón viviente, es la mejor defensa del Evangelio, mejor que cualquier testimonio, hermanos. Y tenemos que clamar al Señor para que Él nos libre de ese pánico,
No podemos vencerla solo olvidándonos de ella, dejando de hablar de ella, cerrando nuestros ojos al futuro. No, hermanos, esa no es la actitud de un cristiano. ¿Cómo quita Jesucristo en nosotros el temor de la muerte? Ya lo mencioné, quitando primero el pecado, que es el aguijón de la muerte. ¿Dónde debemos mirar para ser librados de él? La respuesta está donde siempre debemos mirar. ¿Dónde es, amados? Al Señor Jesucristo. Porque Él ya venció la muerte. ¿Cuántos de nosotros hemos cantado el himno? En la cruz, do primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo lavé. Ah, qué bueno es ser perdonado y lavado, y qué bueno es creerlo y recibirlo y saber que uno está perdonado y va con Jesús. Pero ese mismo himno, en una de las estrofas dice, y lo hemos cantado en algunas ocasiones, venció a la muerte con poder y al cielo se exaltó. Pero escuche y ponga atención a lo que sigue. Confiar en Él es mi placer, morir no temo ya. Pero seguramente lo hemos cantado de una manera mecánica nada más, porque el temor existe. Pero este canto dice, morir no temo ya. ¿En qué estaba pensando el autor de este himno cuando escribió esto? Seguramente él también en algún momento de su vida, y no sé, desconozco el autor y la época en que fue escrito, pero debe de haber experiencias difíciles. No sé si a lo mejor él experimentó como nosotros estamos experimentando una pandemia. Pero él escribió, morir no temo ya. ¿Por qué? Porque Jesús, mi Maestro, mi Señor, mi amado, Él venció la muerte con poder y Él va conmigo. No hay una verdadera liberación de la muerte, del temor o del pánico, mejor dicho, a la muerte, solo en Jesucristo. Porque Él se hizo hombre para destruir por medio de la muerte, como leímos en Hebreos, al que tenía el imperio de la muerte. Y una vez que el pecado ha sido quitado, el aguijón de la muerte ha sido quitado de nosotros, debemos recordar, si hemos sido perdonados, que ya somos aceptos en el amado, y que morir perdonado no es morir realmente, sino es descansar en los brazos del Padre Celestial, como están nuestros amados hermanos, que el Señor ha llamado a su presencia, descansando en sus brazos. Y yo decía el domingo pasado, pero lo repito hoy, cuando el pecado no ha sido perdonado, entonces sí, usted debe asegurarse de ello, sea un niño, sea un joven, sea un adulto, debe asegurarse de ello, para poder atravesar esa puerta a la vida eterna, donde solo hay luz, donde solo hay paz, donde solo hay gozo. Pero en la tierra, en vida, es cuando tenemos que buscar ese perdón arrepintiéndonos de nuestros pecados. Y probablemente es debido a nuestra naturaleza, ¿verdad? Que nosotros experimentamos temor. Pero hoy cantábamos también, si el mismo espíritu que a Cristo levantó, eso está extraído de una de las epístolas del apóstol Pablo. Y ahí dice en ese texto, que el mismo espíritu que a Cristo levantó de los muertos vivificará nuestros cuerpos mortales y nos resucitará. Esa es la esperanza, hermanos. Primero la fe en el Salvador, la fe en Cristo que venció a la muerte con poder. Pero la esperanza también va de la mano. La esperanza de que resucitaremos con Cristo y de que volveremos a reunirnos con nuestros seres amados
la esperanza de la resurrección. Nuestro cuerpo se levantará, como cantábamos hoy, porque el mismo Espíritu que a Cristo levantó vivificará nuestras vidas y nos levantará. Nuestro cuerpo se levantará otra vez, glorificado. La voz del Omnipotente se oirá y los muertos volverán a vivir, serán resucitados. Esa es nuestra esperanza. Jesús traerá otra vez a los que durmieron en Él. Y aunque ya vimos este pasaje, yo quiero que lo volvamos a leer. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículos 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y alguien que duerme aquí en la Biblia es alguien que murió. Como Lázaro, ¿recuerdan? En el Evangelio de Juan. Jesús les dice, vamos a despertar a Lázaro, porque él duerme. Pero realmente había muerto. No quiero no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. ¿Recuerdan el mensaje de uno de los claves para avivar el fuego? Es la esperanza, el ancla de nuestra alma. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Verso 18, por tanto, debido a todo esto que yo estoy escribiendo, dice el apóstol Pablo, ustedes deben animarse los unos a los otros con estas palabras. Fíjate cómo el apóstol Pablo no dice, ignoren hablar de la muerte. No hablen de ese tema. No, él dice, alienten su corazón, anímense con estas palabras, que a pesar de que este cuerpo, como dice en otro pasaje, se va desgastando y va a regresar al polvo del cual fue hecho, Jesús nos va otra vez a levantar por su Espíritu. Mantengamos nuestros ojos en Cristo, hermanos. Recordemos también que cuando nuestro cuerpo baje a la tumba, debemos recordar que miles de santos han bajado ahí y que nuestro Señor Jesucristo también lo experimentó. Pero Él está con nosotros ahora y estará en aquel día también con nosotros. Cuando durmamos ese sueño y Él, al despertar, lo veremos, como dice el apóstol Pablo, tal como Él es, porque en Romanos 8 dice que ni la muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis, dice el apóstol Pablo. Él decía, cada día muero. Y un hombre que habla así, un cristiano que habla así, no caerá en ese pánico de la muerte, hermanos. Y quizá una de las cosas también de los problemas es que nuestro corazón está muy apegado a las cosas terrenales. Pero la Biblia dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué significa eso? Que vamos de paso por esta vida. Solo es, y como vimos el domingo anterior, esta vida es como un soplo. En un minuto se nos hacen 70, 80, 90 años, pero en un minuto o menos en el tiempo divino, esto pasa. Pero hay una eternidad por vivir, hermanos. Hay una eternidad
de miles y miles de años sin final, porque es la eternidad, no hay un fin, donde estaremos gozándonos en su presencia. Quizá 1000 años estaremos postrados adorándole, y otros 1000 años con nuestras manos levantadas, ministrándole también, unidos a los ángeles, y como dice Apocalipsis, a los millones de ángeles, de los seres vivientes, de las miles de millones de gentes que hay, de diferentes tribus, lenguas, naciones y pueblos, ministrando al Cordero, contemplando su gloria, hablando de cuando iba a partir alguien o cuando iba a morir un cristiano. Un hombre cristiano dijo: da lo más posible a los pobres, en vida por supuesto, ¿verdad? Él estaba hablando de la preparación para cuando él se fuera. Dice, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, da lo más posible a los pobres, da lo más posible a la iglesia, y que eso vaya en un tren, decía él, en un vagón de carga, para que después, cuando tengas que partir de esta vida, tú vas a ir solo ahí como si fueras en primera clase, sentado, yendo a tu lugar eterno. Invierte en el reino de Dios, decía él, para preparar todo para cuando llegues allá. Entonces recordemos, la fe en Cristo, y la fe es confianza de que todo va a estar bien. Y miren esta frase de que todo va a estar bien. Yo no sé si todos los que se van con el Señor lo dicen, pero estoy recordando a un hombre, él era cristiano de otra organización, era vecino nuestro en la ciudad de León, en el lugar donde teníamos la iglesia, y frecuentemente lo veíamos, nos llevábamos bien, y de pronto un día lo vimos salir con su familia, con 2 personas de su familia, y ese fue el último día que lo vimos. Estábamos saliendo de una actividad en la iglesia, y por ahí él tenía que pasar, porque vivía junto al auditorio, al salón, al terreno de la iglesia, y salió, y fue la última vez que lo vimos. Y su hija nos decía que las últimas palabras de él fueron, y su hijo también nos dijo: pastor, lo que mi papá me dijo cuando se iba a entrar al hospital, él me dijo: no te preocupes, todo va a estar bien. Yo pienso que ese hombre era un cristiano verdadero, porque efectivamente no es solo un cliché o una frase aprendida o que se les ocurre a esas personas cuando se van, a un cristiano. Realmente todo iba a estar más que bien, mucho mejor. Caminemos mucho con Dios, hermanos. Caminemos con Él las 24 horas, los 7 días de la semana. Caminemos con Él. Sí, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tienes actividades, tienes esposa quizá, familia, hijos, actividades, pero aún con eso tú puedes caminar 24/7 con Dios. Y si tú y yo aprendemos a caminar constantemente con Él, no sucederá como Enoc. Él no sufrió muerte física, una separación así, pero dice que lo llevó Dios, caminó con Dios Enoc y se lo llevó. Solo eso dice. Pero que seamos llevados por Él. Y seguramente ese evento va a ser menos complicado de enfrentar si nosotros estamos caminando con Jesús día tras día. Sirvamos a Dios hoy que estamos vivos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, como dice la Escritura.
Y cuando llegue el momento perfecto y exacto, que Dios nos llame a su presencia, podamos decirle: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Y no vayamos a decirle, como le dijo este rey en Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Qué es mejor hacer, hermanos? ¿Qué es mejor hacer? ¿Nuestra voluntad o la voluntad de Dios? Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 1 en adelante. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Escuchen, esta es la palabra de Dios. No es que el profeta se le ocurrió decirle esto. Dios estaba hablándole a Ezequías: tu tiempo ha llegado. Ven conmigo. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: no, yo no quiero morir. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Pues, ¿quién no iba a llorar, verdad? Si Dios te habla algo así y tú no quieres irte. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por a mí mismo y por amor a David mi siervo. ¡Qué preciosa promesa! ¡Qué gran milagro! Un milagro de sanidad. Y eso es lo que a veces queremos ver en nuestros seres queridos. Eso es muchas veces lo que oramos cuando llega una petición por algún hermano que está enfermo. Oh Señor, levántalo. Señor, pon tu mano y sánalo. Pero creo que a veces no oramos de la manera correcta. Son solo buenos deseos de nuestra parte. Pero creo que si oráramos como Jesús oró. ¿Cómo oró Jesús, hermanos? Padre, no puedo morir. No puedo enfrentar esta separación. No puedo. Estaba siendo honesto en su humanidad. Recordemos que Jesús se hizo hombre. Estaba siendo honesto ahí en el Getsemaní, llorando en esa presión tan fuerte que hacía, como dice la ciencia, ahora ya se ha descubierto desde hace años atrás, ya la ciencia sabe que cuando un ser humano está en una presión insoportable, una presión física, una presión de algo tan fuerte, su sudor puede exhalar sangre. Ya la ciencia lo sabe. Pero su presión era tal de Jesús que él no quería, hermanos, tomar esa copa, que involucraba no solo la muerte física. Sabemos que lo más importante y quizás el temor mayor del maestro era descender al infierno y ser separado de su Padre. No era la muerte física, sino la espiritual, la que él tenía más temor. Pero dice el libro de Hebreos que Jesús clamó al único que podía librarlo de la muerte. Y cuando yo leía ese pasaje en Hebreos, yo decía, pero ¿cómo es que Jesús oró para ser librado de la muerte, pero murió? No, hermanos, es que sí fue librado de la muerte segunda, de la muerte eterna, del castigo que por nosotros Él tuvo que experimentar. Pero 15 años le fueron dados a este rey. Tiempo extra, ¿no? Pero ¿qué sucedió en esos 15 años? Fíjense su testimonio. Señor, dice el verso 3, yo he andado con un corazón íntegro. He caminado contigo, he andado en verdad.
Solo he hecho las cosas que te agradan. Y sí, Ezequías fue uno de los reyes piadosos, que trajo en cierta manera un avivamiento en su tiempo. Pero esos 15 años fueron suficientes para por lo menos 2 grandes situaciones desastrosas. La primera, que él mostró todo lo que tenía en su reino, por decirlo de esa manera, a los enemigos del pueblo de Dios. Y los enemigos después conquistaron y saquearon todo lo que él les había enseñado. Y la segunda cosa es que en esos 15 años él tuvo un hijo que fue el peor rey, llamado Manasés. El peor rey que puede, si usted lee la vida de Manasés se dará cuenta. Al final halló misericordia, pero su vida fue desastrosa, tremenda. Solo porque él no aceptó la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando uno de nuestros familiares se enferme, o nosotros mismos, en una situación así? Quizá Dios no nos va a decir, Él ya va a partir, pero creo que debemos orar: Señor, hágase tu voluntad, porque tu voluntad, dice tu palabra, que es agradable, es buena y es perfecta. Hay que dejar de interrumpir, por decirlo de esta manera, los designios divinos. Conocimos a una mujer hace algunos años que le dio cáncer y estuvimos yendo. Ella no era cristiana, pero conocía a algunos familiares de hermanos de la iglesia, y entonces acudimos. Ella vivía en otra ciudad y aún así nos trasladamos y íbamos frecuentemente, una vez por semana, a ministrarle, a hablarle. Ella rindió su corazón al Señor. Empezamos a tener reuniones ahí para cantar, adorar al Señor y decirle que su aceite llegara sobre su cuerpo. Y tuvimos un tiempo breve pero precioso en la presencia de Dios. Inclusive llegamos a ministrar a su funeral, aunque no era parte de nuestra congregación. Ella no tenía iglesia. El Señor la salvó, sí, a través del mensaje que le compartimos, pero no se congregaba. Para ese tiempo ya solo estaba en cama. Pero una de las familiares que estuvo con ella en sus últimos momentos, cuando ella iba a morir, a partir de esta vida, nos contó que ella estaba en su cama ya, en agonía. Ya estaban ahí siempre con ella a su lado, vigilándola y viendo. Y de pronto la persona sintió que ella ya no estaba respirando y que ya estaba partiendo con el Señor. Y ella empezó a moverla y a gritarle: Claudia, regresa, Claudia. Y tardó un poco de tiempo en reaccionar. Y cuando ella regresa, que ella le decía: no te vayas, regresa. Y ella regresó por unos momentos, pero ella le dice: ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejaste ir? Yo estaba ya experimentando una paz. Yo estaba entrando a un lugar lleno de luz que no puedo describirte. ¿Por qué me llamaste? Y créanme, esta experiencia es real, porque conocíamos a esas 2 personas. Pero como dije, hermanos, no tratemos de retener aquello que Dios quiere en su soberanía y voluntad llevarse. ¿Qué es mejor?
Que Dios responda conforme a nuestra voluntad o conforme a su voluntad. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, voy a ir terminando ya. El Señor Jesús les dice a sus discípulos y nos dice hoy a nosotros: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un lugar glorioso. Hay un lugar glorioso para los hijos de Dios. Debemos, hermanos, en este tiempo recordar nuestro linaje. Somos un linaje real. Somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos espera una gloria indescriptible, una gloria infinita, una gloria con los santos que han llegado de todas las edades y están en la misma presencia de Dios. Cuando morimos, la vida no termina, al contrario, apenas va a comenzar. La muerte es el inicio de la vida eterna. ¿Saben qué dijo nuestro pastor acerca del virus? Una de las cosas que nos dijo. Él dijo: en cuanto al virus, sería mejor que te dé, porque de esa manera ya no vas a tener pánico. O el Señor te llama a su presencia. Eso ya no lo dijo él, pero yo lo digo. Tenemos dos opciones, ¿no? Cuando nos da. A nosotros ya nos dio. Ahora dicen que puede volver a dar. ¿Qué importa? ¿Dónde está nuestra fe, hermanos? Pero o el Señor nos llama a su presencia, o estaremos inmunes por un tiempo o por el tiempo que Dios diga. No tengamos pánico, hermanos, porque el libertador, el león de la tribu de Judá, hoy nos ha dicho a través de los cantos que Él quiere libertarnos. Yo quiero terminar leyéndoles las palabras de Martín Lutero, expresando su pensar ante la pandemia de su siglo, la peste negra, así se llamó. Parte de lo que él escribió. Él dice: le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Y yo creo que esto es lo que debemos hacer. Le pediré a Dios misericordiosamente que nos proteja. Luego, fumigaré. Ayudaré a purificar el aire. Administraré la medicina y la tomaré. Evitaré lugares y personas donde mi presencia no sea necesaria para no contaminarme. Y por lo tanto, infligir y contaminar a otros y así causar su muerte como resultado de mi negligencia. Si Dios quisiera llevarme, seguramente me encontrará. Y he hecho lo que esperaba de mí, por lo que no soy responsable ni de mi propia muerte, ni de la muerte de los demás. Sin embargo, si mi vecino me necesita, no evitaré el lugar o la persona. Iré libremente para ayudarle, para extenderle mi mano y bendecirle. Mira, esta es una fe temerosa de Dios. No es una fe imprudente y no es una fe que tiente a Dios. Hagamos lo que tengamos que hacer de nuestra parte para poder cuidarnos. No solo por el temor a contagiarnos, sino en primer lugar porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo y no nos pertenece. Pero en segundo lugar porque es lo que han hecho los santos de todas las edades, como Martín Lutero. Oh, amados, que Dios abra nuestros ojos
porque nosotros algún día nos sentaremos en un trono con Él. Nos espera una corona y sobre todo eso su gloriosa presencia, donde no habrá pecado, ni tribulación, ni tristeza, ni enfermedad, ni muerte. Recordemos a quién le pertenecemos y que hoy Dios pueda cumplir el clamor no de nuestros pastores, yo creo que es el clamor de Él. Oh, que mis hijos no entren en pánico. ¿Qué haremos? Porque ¿sabe qué? El pánico nos impide gozarnos con Él. Nos impide regocijarnos. Nos impide ver sus bondades. Cuando el pánico llega a un cristiano, ya no puede ver las bondades de Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no se alegra, ya no se goza, ya no danza, ya no grita de júbilo. ¿Por qué? Porque está oprimido por el pánico. Oh Señor, que tú seas nuestro temor y tú seas nuestro miedo en estos días. Rompe esas cadenas, Señor. Liberta a los oprimidos de tu pueblo. Que podamos andar con sabiduría en estos días, como lo hizo tu siervo Martín Lutero. Que podamos mantener la higiene y todo lo que debemos hacer. Pero que como él confiaba, mi vida está en las manos de mi Señor. Así nosotros confiemos en ti, Señor. Yo oro en esta mañana porque cualquier hermano o hermana que esté oprimido por el enemigo, debido al pánico, debido a que sus oídos, su mente y corazón se han llenado con solo palabras de muerte y noticias de muerte, que tú los libertes en esta misma hora, Señor. Que quites ese pánico que el enemigo ha puesto sobre los corazones de tu pueblo. Oh Dios Todopoderoso, a ti clamamos en esta mañana, porque tú eres poderoso. Y que esas claves que nos das para conquistar ese pánico, Señor, ese temor a la muerte, podamos tenerlo presente. La fe en ti, la confianza, nuestros ojos puestos en ti, Señor Jesús. La esperanza que tenemos de resurrección, la confianza en ti, nos pueda mantener hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Tú no abandonarás nunca a tus hijos. Siempre estarás dispuesto a dar la gracia para enfrentar cualquier situación. Oramos también por los hermanos que están atravesando enfermedad en estos días, para que tu mano tierna y preciosa pueda ponerse sobre ellos y se cumpla tu voluntad en sus cuerpos, en sus vidas. Te lo rogamos, Señor. Te lo rogamos. Desde mi ser interior, ríos de agua fluyen. Desde mi ser interior, gozo celeste brilla. Desde mi ser interior, quitando todo temor. Desde mi ser
quitando todo temor. Desde mi ser interior aparece Jesús, el Señor. Desde mi ser interior aparece Jesús, el Señor. Señor, libértanos, liberta a tu pueblo, quita la opresión, rompe las cadenas, león de la tribu de Judá. Libértanos del pánico a la muerte, Señor. Libértanos de esa experiencia, de ese temor a esa experiencia, Señor. Oh, danos esa gracia que día tras día necesitamos como iglesia, pero yo oro para que esta iglesia, esta congregación, no perdamos el gozo de los cielos. Si alguien lo ha perdido debido al pánico, Señor, que vuelva el gozo de la salvación a su vida, a su corazón. Que podamos ver a nuestro amado Salvador, que podamos poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe, en aquel que puede librarnos de todo temor. Hazlo esta mañana, Señor, que tu unción y tu presencia desciendan en cada hogar, que tu unción y tu Espíritu Santo puedan envolver los corazones y las mentes, Señor, quitando la perturbación, quitando los miedos, quitando cualquier temor, inclusive, Señor, en las vidas, y depositando la paz que sobrepasa todo entendimiento en la vida de los hermanos. Te lo ruego esta mañana. Desde mi ser interior, quitando todo temor. Desde mi ser interior aparece Jesús, el Señor. Libértanos. Pasa por aquí, Señor. Pasa por aquí esta mañana. Cristo Jesús camina otra vez en medio de tu iglesia. Rosa de Sarón, lirio de los valles, que podamos hoy experimentar tu gloria, que podamos experimentar hoy, Señor, un toque de los cielos, un encuentro divino. Encuentra, Señor, al corazón temeroso, que la voz del Omnipotente sea escuchada en nuestra barca, que tus discípulos en esta iglesia podamos escuchar. No temas, hijo mío, confía en mí, yo estoy contigo, Señor. Conmueve nuestro corazón, conmueve nuestra mente, haz realidad, príncipe de paz, tu nombre en nosotros, por favor. Quiero que cantemos un último coro, un último canto, la estrofa que
el escritor del himno en la cruz, y que eso quede, hermanos, en nuestro corazón grabado. Y cada vez que el temor quiera acecharnos, el pánico, podamos recordar este coro y cantarlo con fe y proclamarlo y ministrárselo al Señor y creerlo, hermanos. Pero creo que una clave también será, para no caer en ese pánico, es que deje de escuchar palabras de muerte, hermanos. Porque hoy, aunque hemos hablado de la muerte, estas son palabras de vida, palabras del buen libro, de la Santa Biblia, de las Sagradas Escrituras, palabras de Cristo, palabras de Dios, nuestro Padre. Pero es el problema de muchos cristianos. Viven oyendo día tras día palabras de muerte, y las palabras tienen poder, son espíritu, hacen un efecto en nuestro corazón y en nuestra mente, y en la medida en que nos llenemos de las palabras de vida, nuestra fe va a estar firme, nuestra esperanza también inconmovible, nuestra confianza en Él, no habrá duda ni temor. Pero oigamos y acerquémonos y sentémonos bajo la sombra del manzano, y que la vida, como cantábamos hoy, fluya de nuestro interior, quitando todo temor. Amén. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Aleluya. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Aleluya. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. En la cruz lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue ahí por fe lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Cántelo una vez más con fe. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en Él es mi placer, morir no temo yo. Amén. Amén. Que así sea, Señor. Confiamos en ti, confiamos en tus misericordias, y Señor, como congregación nos abandonamos a tus preciosas y tiernas manos en esta hora, Señor.
Gracias. Gracias por animarnos esta mañana. Gracias, Señor, porque tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Te amamos, Señor, y te bendecimos en esta hora. Gracias. Amén, amados. Que el Señor los bendiga y los esperamos ver en el próximo servicio. Bendiciones.